Listo, buenos días. Vamos a empezar ahora con la tutoría número 2, a dar algunas indicaciones sobre el ensayo académico eh, para que tengamos las reglas claras también. Ya califiqué todas las infografías. em, todos salieron bien. Bueno, solo unos cuantos se quedaron ahí. Pero definitivamente fue la ortografía o que no pusieron pues lo principal, sino que solo pusieron algunas cositas. Entonces, hoy quiero como ser muy específica para el ensayo, para que no tengamos problemas con este tema, ¿verdad? Igual la ortografía es como que siempre la vamos a revisar, es parte de la rúbrica, así que vamos a tener cuidado con eso. Ok. El 5 de septiembre se entrega el ensayo académico. Vamos a abrir las instrucciones. Em, a ver, en primer lugar, es el 12% de la calificación. Se entrega el 5 de septiembre, que si no me equivoco, para variar es lunes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo que en la infografía. Es decir, que vamos a tratar de que para el sábado sería sábado 3. Va a ser la última fecha que voy a recibir eh, avances. Sin embargo, yo sí espero porque hubieron unos que no me mandaron ningún avance y fue una excelente infografía. Y definitivamente yo no le voy a bajar puntos porque no me pide opinión, pero para nada. Pero hay otros que no, y entonces creo yo que ahí sí, como les digo siempre, hay que tratar de equilibrar el tiempo, sobre todo porque un ensayo sí requiere un poco más de trabajo en cuanto que tiene que ser original, ¿verdad? No vamos a trabajar con base a algo que ya está hecho, es decir, que solo voy a copiar y pegar. Em, lo que hay que hacer es pues ver lo del ensayo, que eso me voy a detener un poco este día. La revisión de los recursos didácticos, resaltar las ideas principales expuestas en dichos materiales, redactar el ensayo. Y aquí es lo que viene: qué se entiende por un problema, cuáles son los aportes que expone Polya y Schoenfield, y cómo esto ha ayudado en la educación matemática. Ya voy a decir algo que me acabo de dar cuenta. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan una lección basada en la resolución de problemas? Y desde el año 2018, el Ministerio de Educación salvadoreño implementó el programa SMATE. Dentro de su metodología se encuentra la basada en resolución de problemas. Desde su experiencia generada por las prácticas docentes, ¿cuál es el impacto que ha representado la metodología basada en la resolución de problemas del sistema educativo salvadoreño? Ok, quiero decir esto, va a quedar grabado y lo siento mucho, pero muchos de los errores que hubieron en la infografía es porque copiaron y pegaron. Em, y pues lamentablemente así es, o sea, en verdad no sé qué decirlo aquí, pero es así. Hay errores acá a veces en las indicaciones. Por ejemplo, está A, lleva H. eh, aquí la metodología basada en la resolución de problemas. Entonces, traten en la medida de lo posible que si van a trabajar aún, por ejemplo, Alan está con minúsculas, eh, como estos han ayudado. Perdón, pero yo soy así, soy muy estricta, a pesar de que soy de matemáticas, soy muy estricta con la redacción y con la ortografía, porque eso es lo que nosotros, a pesar de solo dar matemáticas, vamos a dar a los jóvenes. Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible de que si copiamos y pegamos del material, darle una revisada por nuestros medios. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? En el caso del ensayo va a ser diferente porque lo van a hacer en Word y ahí mismo le va a dar a usted la retroalimentación si está bien escrita o no, pero aún así, por ejemplo, en la mayoría, analizara y analizará se escribe de la misma forma, pero la mayoría lo ocupamos en pasado, analizará. Entonces se nos olvidaba la tilde en la A y cuando usted leía la oración no tenía sentido. Entonces no es nada más copiar y pegar o solo porque Word le dice que está bien escrito, usted va a creer que está bien escrito. Revise, lea su ensayo en voz alta, ponga comas cuando se le acaba el aire,
Eso es una muy buena forma de poner comas, porque a veces me ponen párrafos de un solo tirón. Léalo, por ejemplo, aquí dice, según lo expuesto en las características de un ensayo académico, el ensayo no consiste en cuestionario. Si yo no hubiera hecho esta pausa, me quedo sin aire. Entonces, cuando usted lea, cada vez que usted léalo en voz alta, cuando vea que tiene que tomar respiro, chum, ponga una coma y luego vuelva a leerlo para ver si tiene sentido lo que está haciendo. Así que es muy importante. Eh, Ustedes ya han hecho ensayos académicos, algunos ya lo hicieron conmigo, otros no. Los que no los han hecho conmigo, no se trata de que usted escriba la pregunta, ¿qué se entiende por un problema? Un problema es no. Usted tiene que iniciar así. Se entiende por problema, tal y tal y tal y tal cosa. ¿Ok? Según Polya o uno de los aportes de Polya fue tal, 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 tal. Pero eso tiene que ir dentro del ensayo, no la pregunta y respuesta. ¿Ok? Creo que ya a esta altura ya estamos bien con eso. Tiene que ser un título original. Un ensayo académico es algo original. O sea, no le vayan a poner la aplicación de la resolución de problemas en la enseñanza y aprendizaje de matemática. Eso no es original. El título tiene que ser original. Tiene que ser algo que usted quiera decir en su ensayo académico. Y acostumbrémonos a escribir. Es una muy buena forma de sacar lo que uno tiene en la cabeza y pasarlo al papel. Así que ese título tiene que ser algo impactante. Si le gustó una frase de lo que leyeron, pues pongan esa frase como título y ponen la referencia nada más, ¿ok? Em, Aquí está lo que les decía, no tiene que ir como cuestionario, no es esa la idea de ir como cuestionario. Y definitivamente nada de copiar y pegar, solamente si usted hace referencia a una parte del material, entonces usted lo copia y pone ahí la referencia, ¿verdad? Pone US 2022 y luego abajo pone material de plataforma, ¿ok? Tipo de letra, Times New Roman, tamaño 12. Fíjense en el interlineado, no me va a decir, es que no vi el 1 y lo puse a 1.5, es 1.15. ¿Ok? Tengan cuidado con esto, por favor, es muy importante, porque si no, las 3 o 4 páginas que se le piden como mínimo se le van a hacer 1.5, entonces no es válido. En formato PDF, hubieron algunos que me entregaron la infografía como imagen y no estaba mal. Yo no he bajado puntos por eso, pero hay que empezar a cumplir con un poquito. No me lo vayan a mandar en Word, sino en PDF. Esto estoy hablando de la entrega final. Si usted me quiere hacer un avance, si usted quiere, mire, Claudia, este es el tema que he elegido. Eso me lo puede poner escrito en WhatsApp y yo le digo, está bien o está mal. O creo que debería de darle algo a otro sentido. Y si quiere que le revise un párrafo, la introducción o algo así, mándemelo en Word. No me lo vaya tampoco textear en WhatsApp, ¿verdad? Porque es más fácil leerlo así. Y si yo veo algún error o algo, pues yo con gusto puedo ayudarle. Y digo errores, no errores de que lo que usted ha escrito está mal, sino tal vez de redacción o tal vez que no ha hecho bien la referencia, cosas así. ¿Ok? ¿Qué me va a presentar a mí? Una portada, como siempre, el ensayo adentro. ¿Ok? Fíjense que dice título, conceptos básicos, introducción, cuerpo del tema y conclusiones. No tiene que ir así. O sea, no me le vaya a poner el temita de conceptos básicos. No me le vaya a poner introducción. No, es un ensayo académico de corridito. ¿Ok? Los conceptos básicos, usted simplemente puede empezar su ensayo diciendo, eh, para conocer o para tener un un presaber del tema que vamos a abordar, se define pedagogía como ¿ok? O se define método como ¿ok? Entonces, no es necesario que usted ponga la palabra conceptos básicos, sino más bien que introduzca usted a su ensayo con algunas definiciones de concepto básico, ¿ok? Eso le da caché a su ensayo. Insisto, 5 de septiembre, por favor, no me lo vayan a dejar de último porque después lo regaño. Tenemos una semana para hacerlo, así que yo, si me permiten hacerles la sugerencia, que para el miércoles se propongan entregarme un avance, lo que quieren, y para el 3 ya lo final, y entonces yo les digo, dele viaje, mándelo. ¿Ok? Cuando yo le digo dele viaje, revíselo igual, porque si hay un errorcito de ortografía, puede que hasta yo me lo haya comido. Aquí dice, los teóricos ensayistas exponen de 3 a 4 páginas. Vamos a poner mínimo 3 páginas
y máximo 6, porque hay unos que me dicen, mira, a mí se me pasó a 5, no hay ningún problema, pero vamos a poner como máximo 6, no es tesis la cosa, ¿verdad? Sino que así. Tiene que, aquí dice su contenido variado, pero, ¿verdad? Esto es un ensayo en general, pero el de nosotros ya tenemos precisamente eh, esto, lo que nos va a guiar. Y fíjense que es muy importante, y esto sí les puede restar puntos, si no lo contextualizan a la educación salvadoreña. Este punto de aquí, ¿qué es lo que usted piensa? Puesto que ya hicieron las prácticas o ya tienen una idea, en metodología también hicieron una que otra práctica, eh, ¿cómo ven esta metodología de la resolución de problemas? ¿Ok? Así que tiene que estar muy contextualizado. Eh, tengo un ojo para ver cuando copian y pegan que no tengan la menor idea. Entonces no lo hagan porque de plano que lo voy a captar. O sea, la biblioteca de la cual tengo todos los trabajos son la misma que ustedes tienen porque pasé por lo mismo de ustedes. Entonces, y tengo una vista para identificar esto, ya lo leí y chanca, va, lo pongo en aparatito de plagio y sale. Así que porfa, eh, ahí sí con el Javier hemos acordado que no se va a permitir plagio, así que traten de ser muy originales. eh, Permítanme ayudarles si ustedes creen que no tienen originalidad o creatividad para hacer un ensayo. Permítanme ayudarles, ¿verdad? Y yo estoy segura que con lo que la experiencia que tienen saldrá un bonito trabajo y esa es la idea. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre el ensayo? ¿Estamos hasta acá? Bueno, ahí se plantean 4 preguntas, si mal no me equivoco, ¿verdad? Ajá. Ajá. Esas en sí, el ensayo irá basado en eso, pero no necesariamente se van a responder así como tal, ¿verdad? No, no. O sea, no es que va a poner qué es y esta es la respuesta, sino que, pero sí tiene que mencionar, aquí está, sí tiene que mencionar, por ejemplo, lo que es, lo que se entiende por problema, ¿verdad? No así como tal, una línea, sino que dentro de su ensayo o entendemos por problema tal y tal cosa, por lo tanto, es uno de los temas a abordar en la matemática. Y ya vamos a ver ahora en la tutoría que eso también ayuda a darles un poquito de contexto con lo que yo hablo, con lo que está en el material. Así que sí es importante que también, por eso yo les recomiendo que los que no han visto la tutoría la vean, porque en la misma tutoría se dan ideas, por ejemplo, en la infografía, y la mayoría lo hizo así. Cuando yo les decía, sería bueno que pusiera un ejemplo, y entonces me decían, igual que en la tutoría, exactamente, porque eso es la idea, que a esta tutoría le dé la guía para hacerlo. ¿Ok? Pero sí tiene que llevar estos 4 puntos. No me vayan a dejar ninguno afuera. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a una lección basada en la resolución de problemas? ¿Cómo se está viendo en el contexto salvadoreño? ¿Cuáles son los aportes de Paul J. de Schoenfield? ¿Y qué se entiende por problemas? De alguna forma usted tiene que mencionar esto, porque es, aquí no sé si está la rúbrica, acá está. Eh, aquí está. Hace explícito el objetivo del ensayo. Eso es otra cosa en la introducción, ¿verdad? Este ensayo o este trabajo tiene como objetivo presentar eh, las ideas que los señores tal y tal han hecho sobre esto y contextualizarlo en el aula salvadoreña, por ejemplo, ¿verdad? Pero tiene que ser una introducción, una idea de lo que usted lo que quiera poner. Y aquí, en el manejo conceptual, el argumento y todo esto, tiene que llevar, y esto es importante, perdón, no lo había dicho, una propuesta si usted ha visto que la resolución de problemas en el contexto salvadoreño no está funcionando por algo, pues diga por qué y proponga algo, ¿ok? Em, Originalidad y creatividad, eso es lo más importante para mí. De todos, este es el más importante. Es que si usted le quedó, aquí en el material no abordan la resolución basada en problemas, pues voy a ir a buscar algo más, ¿ok? Y aquí está el que les decía yo. Dentro del discurso del ensayo contesta a todas las interrogantes. Si usted no dice el contexto, le va a bajar en ese criterio. Si usted no definió lo que era problema, le va a bajar en ese criterio. Así que esos 4 puntos sí los tiene que tener. Y digo implícitamente en su ensayo. ¿Ok? Inspírese en él. ¿Otra duda?
¿Estamos bien? Hola Diego, bienvenido. Perdón, Rocío, no los había visto. Bienvenidos. ¿Hay alguna duda entonces sobre esto? ¿Estamos? Buenos días. No, de mi parte, por el momento no. Ok, gracias, Rocío. Listo. Bueno, entonces recuerden que para el miércoles les recomiendo que aunque sea media página o por lo menos el título y la introducción, o que ya tengan ideas, incluso me pueden dar el título y como un esquema de lo que quieren desarrollar en su ensayo. Tampoco me vayan a poner las preguntas, ¿verdad? Porque eso no, pues, pero un, un primer acercamiento al ensayo y el sábado será el último día que les recibo los avances para que se entregue, recuerden, el 5, ¿verdad? Recuerden que el 5 también tenemos nuestra tutoría de FED, así que no vayan a dejar, porque eso fue una de las cosas que me dijo el licenciado Javier, que ojalá no se fueran a quejar luego de que el mismo día que tenían FED tenían entrega. Entonces, por eso yo también los invito a que para el domingo ya hayan terminado el ensayo y lo envíen para que no estemos con ese pendiente mientras estamos en el taller de FED. Ok, que los felicito porque realmente jamás pensé que se conectaran tantos. No sé de dónde salieron 60 y la Juana, pero ahí salieron, así que ya el otro empezamos ya con cositas más específicas. Bueno, si no hay ninguna duda en lo de las actividades, solo les adelanto que vayan pensando también, vamos a hacer un trabajo de investigación y que también será desarrollada con mucho caché, en el sentido que no vamos a copiar y a pegar. Sí me pasó el ciclo pasado que me entregaban investigaciones tal cual, ni siquiera le cambiaban el centro educativo que había sido allá en Ecuador, ni siquiera eso le cambiaban. Entonces, esas cosas pues hay que tratar de irlas puliendo, ¿verdad? Bueno, estamos. Sigamos entonces ahora con la... eh, y vamos a pasar ya a la tutoría. Había unas cosas que íbamos a recordar, pero ya la vimos, así que vamos a pasar porque lo que nos interesa también es un poco, eh, 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 bueno, esto era aclarar dudas, el sondeo de la lectura, recomendaciones sobre el manejo del error, que es un problema matemático, y avances en las investigaciones sobre la resolución de problemas por Alan Schofield y también por Paul. Ya vamos a ver un poquito de eso. Les aconsejo y les doy unos minutitos a quienes sí tienen todo esto bien cabal, que vayan a descargar el material de Paul ya de Schoenfield y el de, o que lo pongan por lo menos, porque vamos a ir haciendo algunas cosas, subrayando algunas cosas, para que a la hora del ensayo también se les favorezca a ustedes, ¿ok? Bueno, nos habíamos quedado, siempre me gusta hacer una retroalimentación de lo último que habíamos visto, que era el error, ¿verdad? Habíamos visto los diferentes modelos donde se trata el error y habíamos llegado a la conclusión que el modelo constructivista es el que mejor hacía uso de la teoría del aprendizaje del error, porque a partir del error se empezaban a dar ciertos conocimientos que no se daban cuando eran, por ejemplo, castigados en en el modelo conductista y en el transmisivo que solo se dejaban pasar, que no se dejaban como eh, guiar por el docente, que sino que simplemente esto está malo y punto. El modelo conductista, por el contrario, lo que hace es castigar o poner una mala nota, porque eso no está bien. Y en cambio, el modelo constructivista decíamos que el error era parte del aprendizaje. Las causas que provocaban los errores eran los errores didácticos, los errores asociados al contenido y los errores de carácter personificado. Esto casi no lo vimos, pero vamos a tocarlo así un poquito a la ligera. Los errores didácticos son cuando tienen que ver, están relacionados con el contrato profesor-alumno, es decir, que hay algo que no permite que la didáctica del profesor logre llegar hacia el estudiante. Y dentro de esto podemos, por ejemplo, la falta de capacidad que tiene el docente de identificar un problema de aprendizaje en uno de los muchachos y él está simplemente enseñando de una forma
general cuando tal vez uno de los jóvenes o niñas necesitan un aprendizaje o una enseñanza, más bien dicho, más personalizada porque tiene un problema de aprendizaje específico. Cuando ya son asociados con el contenido es porque el contenido en sí mismo genera ciertos errores que uno como docente ya va desarrollando, ¿verdad? Por ejemplo, 2 al cubo. La mayoría van a decir, y lo verán 6, porque tienden a multiplicar el 2 con el 6. Hola Sandra, bienvenida. Entonces, esas son cositas que mientras ellos no comprendan lo que significa el 3 como potencia, no lograrán ellos simplemente identificar la respuesta. Entonces, son errores propios del contenido. Por ejemplo, también el binomio al cuadrado. Todos solo ponen a cuadrado más b cuadrado y se les olvida el 2ab, pero porque no han entendido geométricamente cómo es el cuadrado de un binomio. Y este errores de carácter personificado va un poquito de la mano con los errores didácticos porque no podemos enseñar nosotros en los errores didácticos si hay un problema de aprendizaje específico. Entonces, el primero y el tercero van muy de la mano. Si el docente no tiene la capacidad de identificar problemas de aprendizaje particulares en cada estudiante, generará errores de carácter personificado en los estudiantes. Así que el 1 y el 3 van muy de la mano. Vamos a empezar a ver un poquito la construcción de definición de problema matemático. Aquí ya entramos a la unidad 2 y ya estamos en esto que tenemos que incluir dentro del ensayo. Voy a ir diciendo algunas cosas que considero yo que sí tienen que ir. Y vamos a ver qué es la definición o qué es un problema, y no lo veamos como un problema que se puede generar también en ciencias o en sociales o en lenguaje incluso, ¿verdad? Sino que vamos a definir problema matemático en concreto. ¿Qué se va a entender? ¿Será un reto o será un desafío? Hay incluso, tenemos algunas metodologías que se llaman aprendizaje basado en reto, aprendizaje basado en problema, aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia estrategia para poderlo implementar. En el caso del problema matemático, tiene mucho que ver con un reto. Se le plantea una situación que necesita sí o sí una solución matemática. No lo puede hacer por medio del lenguaje, no lo puede hacer por medio de otra disciplina que no sea matemática. Entonces, una de las características de un problema matemático es que su solución tiene que ser matemática. No hay para dónde, ¿ok? Aunque le diga, es que yo lo hice en la mente, pero en el fondo en la mente hizo algo matemático, ¿verdad? Entonces, no es que es qué sé yo, telepatía o algo así, no, es que resolvió un problema matemático con un abordaje de un tema o un contenido matemático. Otro es que se plantea una situación, es decir, primero se genera una situación y luego se plantea esta situación, insisto, con una solución por medio de la matemática. Y la idea a partir de la matemática que debo resolver es dentro de la vida cotidiana. Esa es una de las características también de un problema matemático. Un problema matemático no es como, por ejemplo, los que están llevando variable compleja o están llevando algo raro. O quiero ver qué están llevando ustedes. ¿Teoría del número? ¿Sí? ¿Qué llevan de matemática? En el cuarto. ¿Están viendo? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan de la numérica, jóvenes? Cálculo superior, Ajá. ¿Y en la otra? álgebra moderna. Álgebra moderna. Ok. En ninguna de esas dos van a ver vida cotidiana. Eso es lo que quería llevar. Porque álgebra moderna es solo demostraciones. Una chulada, pero solo demostraciones. Difícilmente, sí se da la aplicación, ¿verdad? Porque ya en la parte de la programación y todo eso tiene su onda. Pero no le van a decir, mire, un pajarito voló y entonces calculémoslo con álgebra moderna. Nada que ver, o con cálculo superior mucho menos. Bueno, pero cálculo superior sí tiene si se quiere aplicar, sí tiene. Pero entonces, insisto, una característica de un problema, no de un ejercicio, de un problema matemático es ese, que se tiene que resolver por medio de la matemática, pero tiene que ser un reto que le dé solución a la vida cotidiana. Y
Otra característica es que no hay un solo camino para llegar a la solución. Y eso es lo que a veces los docentes caemos en esta, en este error, podemos decirlo, que si no lo hacen del modo en que nosotros hemos enseñado, el ejercicio está malo o el problema está malo. El razonamiento de los jóvenes tiene que ser libre. De cómo llegan a la respuesta no nos interesa. Lo que nos interesa es que hagan matemática. Y quizás dentro de eso surgirá algo que ustedes aprenderán como docentes y decir, bueno, hay algunos que se les ocurre de otra forma diferente a la que yo le estoy enseñando. ¿Por qué no enseñar las dos? Por ejemplo, no como problema matemático, sino en factoreo. Los que somos de la vieja escuela nos enseñaron con un método para resolver el factoreo de ax cuadrado más bx más c. Y ahora lo hacen por medio del método de tijeras, que hasta lo han puesto en Smart. Personalmente considero que es mejor el método del antiguo, es más seguro. Pero hay jóvenes que tienen esa capacidad de cálculo mucho más hábil que la otra. Pero yo siempre les enseño los dos. A algunos les gusta uno y a algunos les gusta el otro, pero hay diferentes caminos para llegar a la misma respuesta. Por ejemplo, cuando usted ya enseñó todos los métodos para resolver ecuaciones, sistema de ecuaciones, si usted ya los enseñó, si usted ya se dio cuenta que ellos manejan, usted le tiene que dar la opción, elija el que usted quiera, porque no lo voy a presionar a que aplique igualación si a usted le sale más fácil hacerlo por sustitución. Son varios caminos para llegar a una solución. Eso debería de ser un docente de matemática, no exigirle que lo haga como usted lo ha enseñado. Uno puede identificar cuando alguien le está ayudando, ¿verdad? O cuando solo está copiando y alguien se lo hizo. Uno lo puede identificar bastante bien. Pero si en el momento, en el aula, el niño está desarrollando un concepto diferente al que usted está enseñando, déjelo porque es parte de su creatividad y su de libertad. Y en los problemas matemáticos, eso es lo que ayudan dentro del aula a crear una conciencia diferente de un problema en especial. Vamos a ver los problemas matemáticos en la educación básica, ¿ok? Según Nieto, problema como una dificultad que exige ser resuelta o una cuestión que requiere ser aclarada. Así lo define el señor Nieto, un problema matemático. Estamos hablando en educación básica, ¿verdad? El señor Kilpatrick dice que problema es una definición en la que se debe alcanzar una meta, pero en la cual está bloqueada la ruta directa. ¿Ok? Esto hasta se aplica a cualquier problema que tengamos en la vida cotidiana. Se quedó el bus, ¿qué vamos a hacer? Algo se le ocurrirá y tiene que buscar una solución. El señor Ron dice que esto ya es un poco más de caché, ya va más a lo matemático, porque dice que son sistemas de proposiciones y preguntas que reflejan la situación objetiva existente. Las proposiciones representan los elementos y relaciones dados que se conocen, mientras que las preguntas indican los elementos y las relaciones desconocidas que se buscan. Esta para mí es la mejor definición, aunque más larga, de lo que es un problema en matemática. Cuando se imparte, por ejemplo, las desigualdades, a los jóvenes les cuesta identificar quién es X o en una ecuación. Es que no sé qué me están pidiendo. Para empezar, ni leen, ¿verdad? Y si apenas leen, les cuesta identificar. Entonces ahí es cuando uno tiene que enseñarles a ser un poquito sistemáticos en su proceso. Bueno, saquemos los datos, saquemos qué es lo que nos piden. Eso que nos piden será su X. Y así le estamos cambiando el lenguaje de la vida cotidiana a un lenguaje matemático, que eso es realmente de lo que se trata la matemática. Yo siempre se lo digo así, es como que a ustedes les gusta el inglés, pues debería de gustar la matemática, porque es otro lenguaje con el cual usted se está traduciendo algo que está en español, pero lo está pasando a símbolos y signos diferentes. Y la última dice que Mayer son las metas, los datos, las restricciones y los métodos que se utilizan para precisamente la resolución del problema. ¿Ok? A ver, yo les invito a que en el ensayo creen su propia definición de problema. No es necesario que me pongan, según Kilpatrick, problema es ta. Yo, Diego, considero que el problema es esto y esto basado en la lectura de ta. ¿Ok? Ahí va la originalidad, ahí va la creatividad que pueden tomar de cada uno. Por ejemplo, problema como una dificultad. Me parece que eso está bien en Nieto. Para alcanzar una meta, según Kilpatrick. Pero Ron lo hace más
estructurado diciendo que lo que se conoce son los datos y lo que se busca son esos elementos y esas relaciones desconocidas. ¿Ok? Y las restricciones, los métodos, cómo va a solucionar el problema, usted construye su propia definición de problema. No es necesario, insisto, que ponga tal cual una de estas. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos? Sí, por el momento no hay ninguna duda. Ok, listo, sigamos. Bueno, vamos a ver cuáles son los avances de la investigación sobre resolución de problemas. A ver, ¿qué entienden cuando yo les digo el aprendizaje basado en resolución de problemas? ¿Qué entienden por eso? ¿Me lo pueden poner en el chat o pueden activar su micrófono? ¿Qué entienden por resolución de problemas? Pero como metodología, como estrategia, no que es un problema. A ver. Híjole, ¿por qué no me habían dicho que no podía entrar esto? Para aquí, amigos. Bueno, les cuento que la metodología basada en problemas es precisamente construir a partir de una situación problemática que ellos tengan. Por ejemplo, se cayó un puente en su comunidad. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Y entonces se le genera como varias hipótesis o varias situaciones con las cuales ellos pueden trabajar para solucionar este problema. Si algo, les repito, que tiene como característica el problema o la resolución de problemas, que tiene que ser de la vida cotidiana, ¿ok? Que no puede ser un problema al aire o que no puede ser un problema de allá qué sé yo, de Francia. Tiene que ser un problema contextualizado a su comunidad o, por ejemplo, algo propio de la escuela, ¿verdad? Si tenemos un problema en la escuela de, por ejemplo, qué sé yo, de una pared que se está cayendo, pues ¿qué podemos hacer para poderla solucionar? Con la matemática, ¿qué podríamos hacer? Podemos calcular cuánta área cuántos ladrillos necesitamos para cubrir esa área y cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando se plantea la metodología de resolución de problemas, lo que se está haciendo es darle solución a cosas concretas, no a cosas abstractas que no hayamos que hacer. Según el señor Schoenfield, tiene varios aspectos y coincide también con nuestro amigo Polya, que es el que más se conoce. Lo primero que habla Schoenfield es el conocimiento de base, que es lo que nosotros tenemos como una idea de presaberes. Esas cosas que tenemos o que los niños ya deberían de saber para poder solucionar un problema. Ese es el aspecto que nos menciona Schoenfield. También las estrategias de resolución de problemas. Eso es lo que yo les decía, ¿cómo vamos a hacer para que los jóvenes o los niños resuelvan un problema? No es que vaya, ahí está y ahí vean qué hacen. Uno les tiene que proponer ciertas estrategias. Además, tenemos aspectos metacognitivos, los aspectos afectivos y el sistema de creencias. Todo eso tiene que ver con cómo van a ellos a solucionar un problema. ¿Ok? Por ejemplo, si hay algún estudiante, por ejemplo, que su papá es carpintero, pues no le vamos a preguntar cosas que tal vez él no está en su contexto. O por ejemplo, si usted va, qué sé yo, me pasó eso es real. Se le había
el día que yo mencioné un problema acerca de unos perritos, ese día se le había muerto el perrito al pobre niño. Pero fue así, fue planteando yo el problema, nada que ver que se morían los perritos, pero yo mencioné los perritos. Y el niño, pum, se me cayó así en cuestión, pero yo ni idea. Y aunque se oye feo esto, pero hay que tratar de ser muy delicados con el tipo de problemas que uno va a tratar, porque no sabe qué cosita puede tocar en el niño que le genere una aversión a resolver o a participar en la clase. El sistema de creencias también hay que tener en cuenta que no se tienen que tomar como cosas que culturalmente hablando dentro de nuestra sociedad pueden ser un poco chocantes. Les pongo un ejemplo de cosas que van en contra de creencias o de cultura más bien. Y los que están en FED lo van a ver y se lo voy a enseñar. Creo que lo hice con el sistema con el de circuitos. Ha habido una gran revolución porque dentro de los circuitos se tenía que ver cuáles eran los materiales conductores y los no conductores. Pues dentro de los materiales conductores había un perrito, porque cualquier ser vivo es un conductor de electricidad. Pero hubo un gran alboroto en otras, no nosotros nos dimos cuenta como Fed Fellows, pero había esto de que cómo van a poner un perrito a ponerle energía, que no ven que se les puede ocurrir a los niños hacerlo de verdad. Y hubo una gran discusión alrededor de esto y quizás para unos no tenía nada de malo, por puesto que es una simulación, pero a otros pensaban, le para dar la idea a los niños para probar si realmente pasa. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando se plantea cualquier actividad en general, no solamente la resolución de problemas. Y también la comunidad de práctica. Es decir, no le vaya a poner, mire, vaya al mar a ver cuántas piedras puede, no. O mire, vaya, o por ejemplo, qué sé yo, si está lloviendo, pues no lo mande al río, ¿verdad? Cosas así, hay que tener muy en cuenta dónde se va a desenvolver el niño para resolver su problema si es que necesita salir, porque esto se plantea como que se resuelve estando en el campo, estando el problema se resuelve estando dentro de la situación. Schofield lo que nos dice es que para poder hacer o resolver un problema, primero lo tenemos que comprender. Entonces, por eso es importante que cuando usted diseñe su problema, lo haga pensando en los niños, no que usted lo comprende, sino que ellos lo comprenden. Además, tiene que diseñar un plan y en este plan van las estrategias que usted va a llevar. Es decir, si usted le dice, vamos a resolver lo que les decía yo del puente, se cayó el puente en la comunidad, pues usted no lo va a llevar allá. Quizás lo que le va a pedir es que sean maquetas lo que hago, ¿verdad? Y que ahí tengan el ingenio de cómo crear un puente, aunque ellos no lo estén solucionando el problema, pero están dando una solución. ¿Ok? Que lo puedan poner en práctica. No tiene que ser algo que ellos no van a ocupar nunca, sino que algo que realmente les aporte en algo, aunque sea una idea, para implementarlo dentro de su casa, para implementarlo dentro de su comunidad, para contarlo por lo menos de que están haciendo algo práctico. Y al final, pues examinar la solución. No es que le va a poner una nota, quiere decir que si esa solución es viable. Porque imagínense, les dice, vamos a hacer un puente de vidrio. Eso no es, en nuestro contexto no es una solución, pero vamos a hacerlo de ladrillo o vamos a ponerlo de cosas recicladas, qué sé yo. Si la solución que le dan al problema tiene lógica, entonces usted acepta y puede decir que ha creado una buena solución. Cuando usted diseña el plan para poder implementar este tipo de actividades, usted tiene que pensar en todas las cosas que les puede surgir y además darles a ellos también opciones. Bueno, podemos ocupar este material, este y este. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Verdad? No dejarlos tan abiertos, sino guiarlos. Dependerá también del nivel en el cual usted se desenvuelve. Cuando son muy chiquitos, uno tiene que encaminarlos. Cuando ya están grandes, hay que dejarles un poquito la creatividad. ¿Hay alguna duda o comentario acerca de Schoenfield? Que no puede.
Bueno, a mí me parece bastante interesante esta parte y más lo que se ha planteado, ¿verdad? Y es que es así, el aprendizaje basado en problemas, eso es lo que se quiere, o sea, llevar al niño a que primero comprenda lo que es un problema y él trate de buscar las soluciones propias, pero soluciones que estén al alcance, o sea, con materiales que se puedan encontrar fácilmente. Para el caso, como usted lo mencionaba, del puente, o sea, vidrio, cosas así, no estarían en el contexto, ¿verdad? Sí, gracias, Celeste. Sí, definitivamente. Quizás por eso muchas personas no aplican esta metodología, a pesar de que es la que está. Si ustedes leen los programas de mate, todo está vinculado a esta metodología, a la resolución de problemas. Pero a veces los problemas que se nos plantean en el mate, precisamente, lo que menos tienen son cosas cotidianas. Entonces, todavía creo yo soy muy crítica, aunque me gusta mucho el diseño de SMART, pero soy muy crítica, sobre todo cuando se habla de la parte de geometría. ¿Qué aplicación tiene eso en la vida cotidiana? Y pues precisamente la idea es resolver problemas, pero a veces nos cuesta un poco. No sé si se ha fijado en los libros de SMART y ya vamos a analizar algunos. Si realmente están contextualizados, si realmente se pueden poner en práctica. Y esa es la idea, que nosotros seamos críticos, que no nada más lo que nos dan porque viene del ministerio, está bien. Y ¿saben qué es lo peor? Que a veces las otras editoriales retoman las cosas de Mate, pero retoman todo. Y cuando digo todo es hasta esas cosas que deberían de ellos tener un poquito más de creatividad, porque cuando surgió Esmate, todas las otras, ESET, Santillana, no me acuerdo cuál es la otra editorial, todas tomaron la misma, obviamente porque cambió el programa y toda la cosa. Pero la parte de aplicación de resolución de problemas no han logrado todavía encontrarle la aplicación que debería de tener. Vamos a ver a nuestro amigo Polla. Nos presenta que hay dificultad para los docentes. Quiero, por favor, y porque vamos a hacer una actividad, que vayan precisamente al material de Polla, porque hoy vamos a mí Polla me parece genial, es ya algo antiguo, pero considero que todavía hay cosas que se deben de aplicar y que este señor quizás simplemente estaba fuera de su, de su época. Y quiero que vayan, por favor, dice informe sobre trabajo de investigación de George Paul, ya, eso, nada que ver, datos biográficos no queremos, el señor era de Hungría, allá nació en 1887, imagínense hace cuánto, por eso les digo que estaba fuera de su contexto, de su época. Espérenme, le puedo pasar para el otro lado. Dice en la página 2, habla sobre lo que hizo, pero me interesa mucho que se vayan a la página 3, donde dice los 10 mandamientos del profesor. Ok, según Paul. Porfa. Los espero y me avisan, me van levantando la manita cuando ya tengan el documento. Si hay alguien que está trabajando, yo lo entiendo, no hay ningún problema. Pero los demás, sí, porfa, cuando ya tengan el material, pues se ponen como niños buenos y me suben la manita. Gracias. Gracias, Sonia. Paciencia. Gracias, Diego. Zelda. Ok. Ubican, por favor, los 10 mandamientos del profesor, según Polya. Ok. Y ahí hay 10
mandamientos. Vamos a hablar, quiero que les voy a decir yo cuál van a ir, en orden de que lo veo acá. El 1 no, porque está muy chiquito. Quiero que Sonia lea el 2, o sea, que lo lea, que lo comprenda. El Celeste el 3, Griselda el 4, Fátima el 5, Diego el 6. Ok, quiero que lo lean. Los demás, porque no me han levantado la mano, no les asigno, ¿verdad? Pero si me van levantando la mano, yo con gusto les asigno eso. Quiero que vamos a tener un momento, unos minutos, para leer lo que les corresponde, ¿verdad? Repito, Sonia el 2, Celeste el 3, Griselda el 4, Fátima 5 y Diego el 6. Que lo lean y que traten de comprender qué es lo que dice. Recuerden que nos está dando como los 10 mandamientos del profesor, ¿ok? Ya. Ya tiene ahí, vale, listo. Ahora nos vamos a ir a aquí en el link. Espero que todos hayan entrado por medio de Teams. Les pongo un Padlet, que es una cosa colaborativa, y quiero que se vayan para allá. Y ahí pongan con sus palabras, no me vayan a copiar y pegar, que les doy desde aquí un zapper. Con sus palabras, ponen por favor qué es lo que entienden de ese. Le ponen mandamiento 2. Y yo entiendo que eso. Y pueden poner lo que está en negrita. Enséñales a conjeturar. Ponga eso, pero explíquelo con sus palabras. ¿Ok? Hay algunos que ya trabajaron conmigo esto. Si alguien tiene problemas para entrar a Padlet, me avisan. Si no ven el link, me avisan también. Porque hay algunos que si no entraron por acá por Teams, no lo van a ver. Yo les disculpas que estoy trabajando y me perdí ahí, no. Tranquilo, Rocío. Lo que queremos es que estén en la página 3 para que veamos un poco los mandamientos. Y si no, pues con lo que va escuchando puede hacerlo. Ok, ahí, porfa, lo que tienen que hacer es darle en el signo más, acá, en la esquina inferior derecha. Ahí en donde dice subject ponen, yo voy a poner el mandamiento 1 para que vean que soy buena, les voy a ayudar con el 1. Voy a poner demuestre interés. Y aquí voy a escribir lo que entiendo yo por ese mandamiento. Y aquí pongo yo el. Lo podemos editar si usted quiere, porque se me olvidó ponerle que era yo. Entonces, aquí le voy a poner la. Listo. Ya está ahí el número 1. Ah, no le puse que era el 1. 1. Y listo. Ok, espero los demás. Si alguien tiene problemas en entrar al Padlet, me avisan, por favor. Si los que no levantaron la mano quieren trabajar en alguno, sería del 7 en adelante, ¿ok? O si lo quieren poner en el chat, también es válido.
Muy bien, Fátima, gracias. O sea, cómo se ven los que fueran marcianitos aquí arriba. Cuando alguien está escribiendo, aparecen los marcianitos. ¿Quién más va a aportar? Le voy a poner música de fondo para que se inspire. Instruido en el de conocimiento. Es importante que como docente o futuro docente se tenga una formación constante y es que la mejor forma de enseñar aprendiendo constantemente. Actualmente existe un avance exagerado. Muy bien, Celeste, la tecnología y estar, hacemos el brinco. El 3. Nos falta el 2. Insisto, si tienen problema de ponerlo en Padlet, lo pueden poner en chat y yo lo pongo, no hay ningún problema. El 2 nos dice que si un tema no nos interesa, no lo enseñamos. Efectivamente, para poder enseñar matemáticas, un tema específico nos tiene que gustar para poder explicarlo y se puede comprender bien porque no gusta el tema. Porque él no usa el tema, no lo vamos a saber explicar bien. Exacto. Al tema le vale que le guste matemáticas, si no estamos perdidos. ¿Qué me falta? Vamos a ver. Este es el 2. 1, 2, 3. Nos falta el 4 y el 6. Me está costando porque estoy desde el teléfono, estoy en la pantalla y estoy en el PDF, Sí, pues sí. llamado. Bueno, pero lo puede decir así así, con el micrófono, dele, con voz. ¿Cuál era el suyo? Era el 2, el 4, ¿verdad? Dice, trate de leer en el rostro de sus estudiantes, intente adivinar sus esperanzas y sus dificultades, pónganse en su lugar. Qué bonito eso. Ajá, ¿qué entendemos con esa inspiradora frase?
¿Cuál aquí hizo el 10? Muy bien, no se debe inculcar. Gracias, Fátima, qué veloz ella. No se debe inculcar por la fuerza, se debe... Ay, ya me lo movieron, se debe sugerir. Gracias, Diego. Enséñales a conjeturar. Debemos incentivar a los estudiantes a emitir juicios lógicos y de valor que les permita adquirir nuevos conocimientos. Muy bien. Se me hizo un solo reloj aquí. El 10 para el final. El 6 para acá. Ok. 1, 2, 3, 5, 6. Si alguien quiere poner más, no me enojo. Sale otro. Ya vi, Fátima, que anda inspirada. Bueno, a ver, de los que nos faltan, fíjense que quizás por la época que nuestro amigo Paul ya vivió, tiene un su lado, no sé, poético, ¿verdad? A mí me gustó mucho esa de adivinar sus esperanzas y sus dificultades. Definitivamente esa es la forma de verle en los ojitos a los niños cuando uno logra identificar. Esa es de mis favoritas. Y también el 9. No revele de pronto toda la solución. Deje que los estudiantes hagan suposiciones. Déjelos descubrir por sí mismos siempre que sea posible. Una de las razones por las que los muchachos no les hayan gusto las matemáticas es porque creen que ya todo está dicho y que definitivamente la solución ya es. Y a todos nos cae mal cuando usted está tal vez, pero bien emocionado, tratando de resolver un problema y viene uno y le dice, profe, da 5. Y más le corta la inspiración si a usted no le había dado 5. Esas cosas son las que hay que trabajar como docente, independientemente que sea esto que los estudiantes entre ellos lo hagan o que sea uno el que le diga, da tanto. No, incluso ese que siempre a veces los profesores decimos, me equivoqué y lo tapa uno con el hecho de que no, era para probarlo, sí, no, nada que ver. A veces es bueno eso. Primero porque no hay nada que le guste más a un profesor, bueno, y a un niño también, o joven, o incluso a nosotros como estudiantes, que encontrarle un error a un profesor. No, hombre, eso le hace el día a uno, y más si lo acepta. Y se lo digo yo como estudiante, como compañero de ustedes, no había nada más bonito que ver a un tutor que se equivocara y uno le dijera, mire, y ahí no es tanto. Escuela, uno se sentía licenciado ya en ese momento. Y esas son las cosas que lo motivan a uno resolver, encontrar problemas por nosotros mismos y no que nos digan esto es así, 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 ¿verdad? Sino crear y construir el conocimiento. Entonces, esta era una actividad que teníamos. No sé si alguien quiere comentar algo. Bajen las manitas porque si no voy a creer que Diego y Sonia quieren hablar. O si quieren hablar, algo. Diego, mejor la bajó, digo. Y Sonia también. A ver, que veamos ahora esto y luego opinamos. Dice, dificultad para los docentes. Matemáticamente nos cuesta percibir las implicaciones. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Es cuando a usted le cuesta saber cómo hacer que un problema, en este caso, tenga continuidad en el estudiante y que no usted le diga que X es igual a 5 y entonces, ¿qué implica que dé 5? ¿Qué
5 qué, ¿verdad? Siempre uno bromea con ellos, 5 qué, ¿verdad? Y entonces si eso da 5, para el problema que le estoy preguntando, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir este 5? Ah, pues ese 5 significa que tengo que vender 5 pollos para poder ganar tanta cantidad de dinero. Pero eso, matemáticamente, hacerle saber a los estudiantes lo que implica un resultado es algo complicado. O al menos es lo que se tiene que tratar de hacer. Pedagógicamente, decidir cuándo intervenir. Uno normalmente debe dejarlos solos para que ellos construyan y no, como decía parte de los mandamientos, darles todo en la boquita, ¿verdad? Y que vaya, esto se hace así, así, así. Sino que los que están conmigo en el taller, hablamos acerca de que hay que enseñarles y darles las herramientas para que ellos en el futuro se desenvuelvan en las competencias que deben de hacerlo. Pero si usted les está diciendo a cada rato, "Ah, eso está mal, no, mejor hacerlo así, mejor acá". Eso no es un acompañamiento, eso es una direccionalidad que le está dando usted. ¿Ok? Lo que estamos tratando, por ejemplo, con el ensayo es que usted tenga la libertad de armar un ensayo y que yo la voy a guiar o lo voy a guiar para que el ensayo cumpla con todas las expectativas de la rúbrica. Yo no le voy a decir qué tiene que escribir. Le voy a dar sugerencias, pero no le voy a decir exactamente lo que tiene que hacer. Y ahí es cuando uno tiene que saber como docente hasta dónde llega su rol para no quitarle la inspiración o la propia creatividad a los estudiantes. Y personalmente, lo que más nos cuesta a los docentes es esa posición de no saber. No sé cómo se hace esto. Es difícil para un docente frente a un aula decir no sé. Y, y es necesario a veces porque si no, por ejemplo, cuando, no me dejarán mentir, si ya les ha pasado, ¿y qué estudias? Ah, matemática. Ah, ¿cuánto es 580 por no, 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 no? Y si estamos estudiando matemáticas, somos matemáticos, pero no somos calculadoras, pues. Eso no implica que sepamos todas esas cosas. Y usted simplemente diga, no sé. O si lo sabe, pues qué bueno, pero hay cosas, por ejemplo, a mí a veces me preguntan, Claudia, ¿se acuerda de álgebra moderna? Y me hacen, hijuela, es mentira, yo álgebra moderna no la ando como ando, por ejemplo, cálculo que sí doy clases de eso, pero álgebra moderna no doy clases, entonces siempre hemos dicho que cuando uno enseña, refuerza más los conocimientos. Si hay materias que uno no da, no imparte, definitivamente no va a tener los los conceptos en la cabeza y tendrá que decirle usted, mire, no sé, déjeme ver, revisar y con gusto, si entiendo lo que me está preguntando, si me acuerdo, con gusto lo entiendo. ¿Hay alguna que se hayan sentido identificados con estas dificultades para nosotros docentes cuando han estado en la práctica o cuando les ha tocado ayudar a alguien? A ver, cuenten. ¿Mm? Sí, a mí me pasó, fíjese que yo cuando fui a hacer la práctica en bachillerato, primer año de bachillerato, fui a observar la clase. Ajá. Entonces, y dejaron un ejercicio para, para hacerlo ahí. Y dijo, cualquier duda, ahí también está la compañera, la licenciada. Dijo. Y yo, o sea, en verdad que no había estudiado tanto esos temas, ¿va? Así Ajá. tan refrescantes. Y llegaron un gran montón a preguntarme, pero en ese momento me puse, revisé bien lo que pedía. Ajá, ajá. Y en lo que pude les ayudé, ¿va? Pero sí, sí se siente bien así como, más que no me avisó y de repente solo me los mandó que me Sí. preguntaran. O sea, obvio que tenía que saber supuestamente. Claro, claro. Eso es lo que pasa, que asumen que uno sabe casi todo, ¿verdad? Pero bueno, el bachillerato, digamos que los temas que se dan, de alguna forma los hemos visto. Sin embargo, geometría analítica, que es la parte de elipse, de todo esto, no lo vemos. No hay ninguna materia en la licenciatura de enseñanza de la matemática donde nos enseñen geometría analítica. No hay. Y en cálculo superior asumen que ya sabemos, porque ahí se ve toda la de la hipérbola y todo entre T, una maravilla, pero si no tenemos las bases de la geometría analítica con los focos, con
los centros, conocer por ejemplo, las ecuaciones de las circunferencias, de elipse, la diferencia entre ellas, estamos perdidos en cálculo superior. Y eso es lo que pasa, Grisela, como usted dijo, a veces hay temas que uno no los imparte muy a menudo y por lo tanto tiene que dar una revisadita antes cuando le lleguen a preguntar. Para mí uno de los temas que más me cuesta dar, porque no es lo mismo que uno comprenda y entienda a explicar un tema. Y es todo octavo y noveno grado la parte de las demostraciones de geometría. Les han puesto a los muchachos a que creen demostraciones, hipótesis, tesis y el procedimiento. Y eso nosotros lo vimos en geometría así, y entonces si uno a puras penas geometría lo comprendió y lo entendió y toda la cosa, explicarlo es otro rollo totalmente distinto. Y geometría muchos docentes se lo saltan. No ven geometría, se pasan esa unidad porque dicen no, o le dan lo básico, ¿verdad? La suma de los ángulos, pero ya ponerse a demostrar por qué un triángulo es isósceles o por qué un cuadrilátero, pues cuáles son las condiciones necesarias de un cuadrilátero, no cualquiera, porque ese tema es un tema de matemática pura, no de matemática de enseñanza. Así que ahí es cuando uno cae en este del no saber. ¿Alguien más tiene otra experiencia bella? En mi parte fue algo así, ¿verdad? En un Ujú. día de prácticas, el profesor no había llegado y el profesor le tocaba impartir ciencias y matemáticas, era en la educación flexible, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese día me fue bonito, ¿verdad? Porque en la primera hora llevaba matemáticas a primer año. Ajá. Sí, como yo sabía que él no iba a llegar, preparé clases de matemáticas para primer año y para segundo año. Segundo año, o sea, eran cosas sí, de las parábolas y de la elipse y eso. Ajá. Vaya, lastimosamente yo todavía no había escuchado de FED, de lo que estaba viendo en el taller. Ajá. Porque creo que si yo hubiese conocido ya, o sea, lo hubiese utilizado, ¿no? Me tocó armar un plano cartesiano provisional para hacer las rectas, las curvas y todo. Pero la cosa está en ciencias. Cuando llegó a ciencias, el profesor a veces solía mandar guías y ese día no mandó clase, no mandó nada. Y la directora me dice, usted los va a cubrir. Y yo, pero yo no sé qué van a ver porque no sabía ni el tema ni nada, ¿verdad? Ajá. En ese momento se empieza a buscar en internet. En primer año estaban viendo los átomos Ajá. Química. introducción a los átomos. Pero y luego para segundo año era en la tarde. O sea, yo, pues me voy, dije yo, ¿verdad? En la mediodía ya me voy para mi casita. No, me dice, se tiene que quedar a cubrir ciencias en la tarde, me dice. Y yo así, y estaba viendo cuestiones de química siempre, pero mezclas y ecuaciones y todo. Y yo así, Dios mío. Dios guarde, dijo O sea, usted. hay como que, y me dice ella, no, pero es que se tiene que preparar, me dice. Yo cuando empecé así fue, me dice, la maestra me puso en otra, la subdirectora me puso en otra asignatura, me dice. Pues sí, pero tal vez le dieron tiempo para que se preparara y en el mismo día que le digan, mire, va a dar esto, es bien complicado, bien yuca. Sí, 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 definitivamente. Y creo que eso es una de las cosas que no sé por qué tienen o piensan que los matemáticos sabemos ciencias y no necesariamente los de ciencias saben matemáticas. No me pregunten por qué, pero es así. A mí me toca dar química, me toca dar física, me toca dar incluso hasta biología. No tengo ni la menor idea porque no estudié eso, pero me ha tocado ir aprendiendo en el camino porque lamentablemente así es nuestro país en ese aspecto, que ahora creo yo que hay una mayor conciencia que si usted estudió licenciatura en enseñanza, hay una especialidad pues para eso, no es que porque usted estudió, bueno, los que estudian para educación básica sí deben de manejar lo básico, obviamente de los chiquitos, pero aún así para enseñar matemática no cualquiera lo puede hacer. Pero nos toca en el momento ver cómo hacemos y de plano que ahí es como no, pues no sé, pero me rebusco y esa es la idea del docente. Eh, Paul ya además de todo esto da algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar,
el rol del docente. ¿Qué es lo que les acabamos de estar viendo, verdad? ¿Cómo debe de ser el docente? Pues para eso están esos 10 mandamientos. Creo yo que está bastante claro. Insisto, a mí me asombra el tiempo en el que él vivió y que todavía a la fecha hay muchos docentes que no tienen ese rol, que sino que siguen estando, imagínense, si fue en 1800, ¿qué dijimos? 67, que nació el señor. Déjenme ver. 887. Pónganle que el señor allá por 1940. O sea, ahí murió en el 85 el señor. Ok. Chica, casi vivió los 100 años. No me había dado cuenta. Imagínense, y en el 85 falleció. Así que no pega esto. Perdón, siempre es que soy mala yo porque digo, dice que nació en 1887 y que murió en 1985. No, así, 100 años. Bueno, ok. Listo, es que me estaba haciendo las cuentas aquí de todo. Pero a lo que voy es que imagínense cuando él empezó a hablar sobre el rol del docente, porque ya veía quizás que el rol del docente no debía de hacer eso y todavía seguimos a la fecha con profesores que se comportan totalmente diferente a esto que nos enseña Polya. Esto es muy teórico, pero si se lleva a la práctica haría un gran cambio. Él también plantea la resolución de problemas y dice que se tiene que dar, en general, la educación se tiene que dar de forma espontánea y que pedagógicamente, fíjense, entonces, insisto, a mí me impresiona eso, ya se hablaba de grupos, ya se hablaba de trabajar en equipos y que se vea todo el grupo, o sea, todo lo que se está viendo en matemática como algo, y estamos hablando de matemática, pero se puede ver la resolución de problemas de matemática ahora, todo lo que sabemos de otros modelos, como un todo. Entonces, esta parte, creo yo que Paul ya tenía esa visión a futuro de lo que se tenía que desarrollar. Quiero ver si ha puesto acá los... Aquí está. Porque esto lo iba a hacer con... Estamos en la página, por si acaso, en la página 5 del material. Vamos a ver los 4 pasos de Paul ya. Voy a poner aquí este. A diferencia o vamos a encontrar las similitudes con el señor. Ok, fíjense el método de 4 pasos de Polya y recordemos los pasos que teníamos con Schoenfeld, ¿verdad? Que era comprender, diseñar, practicar y examinar. Vamos a ver, este señor dice primero entender el problema. Schoenfeld decía comprender el problema, así que estamos en la misma sintonía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entender el problema? Pues que el problema está bien diseñado. Hay una tendencia ahora, no sé si han escuchado hablar de ello, que se llama narrativa transmedia. Es una disciplina, no es mi disciplina, es una vertiente que se ha hecho de que usted logre tener una capacidad para narrar, para contar historias, para plasmar digitalmente una secuencia didáctica o un problema en este caso, que es lo que estamos hablando. Entonces, para que el estudiante entienda el problema, ellos tienen que comprender lo que usted está diciendo. Y entonces aquí va un poquito esa parte de lo que usted logra con la redacción de su problema. Las preguntas, fíjense que se tienen que hacer ustedes cuando diseñen un problema. Puedes replantear el problema con tus propias palabras. Es decir, usted plantea algo, pero ¿podrá el niño replantearla de otra forma? Se distinguen los datos. Hay una cosa que hay que tratar de evitar cuando uno crea un problema y es solo poner en número los datos y poner en letras aquellos que no son datos. Por ejemplo, hay personas que ponen 2 aviones se mueven a una velocidad de ta, ta, ta. Y el 2 lo ponen con número.
eso ya el muchacho ya lo perdió porque cree que el 2 es parte del problema. Entonces, hay que ser muy, ponerse en el lugar del niño y a la edad del niño para saber si estamos viendo esto. La otra dice configurar un plan. ¿Qué decía el señor Schoenfeld? Decía diseñar un plan. Andan bastante bien, ¿verdad? No tienen mayor diferencia. ¿Por qué? Porque aquí dice precisamente, fíjense cómo menciona el ensayo y el error, usar una variable, buscar un patrón. Todo esto que está aquí son las estrategias de las que también Schoenfeld estaba hablando. Hacer una figura, hacer un diagrama. Aquí viene un poco también lo que nos plantea siempre la resolución de problemas, poner datos, poner las fórmulas que vamos a ocupar y luego desarrollarlo. Todo esto que están aquí son las estrategias que podemos hacer para configurar el plan para resolver el problema. Una vez usted lo tenga planteado, usted va a ejecutar el plan, que es lo mismo que estamos diciendo con Schoenfeld de ponerlo en práctica. O sea, ya lo diseñó, a echarlo a andar. Insisto, por eso necesitamos que sea en un contexto donde el niño lo pueda aplicar o donde el joven lo pueda aplicar para que tenga una solución. Implementar las estrategias que se escogieron. De todas estas, si usted va a resolver una ecuación, si usted va a buscar una fórmula, si usted va a usar un modelo, si usted va a hacer un diagrama, todo esto lo tiene que echar a andar en el paso 3. Y luego, el paso 4 dice mirar hacia atrás, que aquí yo diría que difiere un poquito con Schoenfeld, porque Schoenfeld decía examinar la, eh, la solución. Aquí él lo que nos plantea es así, ¿ok? Tenemos un problema original, lo convertimos o lo traducimos a versión matemática, lo solucionamos matemáticamente y luego le damos la solución al problema. Entonces, ¿en qué momento es que uno vuelve a ver atrás? Pues tiene que ver atrás para ver si esta resolución matemática tiene lógica en el plan que usted implementó. Porque imagínese que a usted, por ejemplo, si está hablando de tiempo, le da un número negativo, usted tiene que revisar y ver si eso tiene lógica, ¿verdad? Entonces, lo plantea diferente, pero básicamente es lo mismo. Schoenfeld lo plantea como examine, vea si eso funciona. En cambio, Paul ya lo hace más, regrese a donde estaba y veamos si lo que usted encontró satisface, ¿verdad? Le da un poquito más, Paul ya de decirle, vaya para atrás, regrese a de donde provino. El otro solo le dice examine para ver si eso que está bien, ¿ok? Se parece mucho, pero creo que Paul ya le da un toque diferente. ¿Hay alguna duda en los pasos que implementan Schoenfeld y Paul ya o han logrado detectar ustedes otra diferencia en ellos? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, licenciada, todo está bien. Ok. Fíjense, vamos a ver este que está acá. Esto está en el material, ahí lo pueden ir siguiendo. Dice, el problema 1 fue para las Olimpiadas de Matemáticas del 2017. Dorothy camina en diagonal, iniciando en la primera columna por el número 3. ¿Ok? O sea, fíjense los presaberes que debe de saber el niño, o es de 8º grado. Tiene que saber qué son columnas y qué son filas. ¿Ok? Empezamos a tratar de identificar qué debería de saber, porque si no sabe columnas, ya estuvo que lo primero que va a agarrar es el 9, ¿verdad? Aunque aquí le diga que por el número 3. Camina en diagonal, ya tiene que saber qué es una diagonal. Si no sabe qué es diagonal, está perdido. Le muestra la figura. Determinar el número en el que Dorothy estará parada en la columna 2017. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 columnatadas, pero tiene que llegar hasta la columna 17 si sigue subiendo y bajando. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a ver, vamos a comprender, se pide que el número que se encuentre en la columna 2017 y por lo tanto
los números que están afuera de las diagonales no nos va a importar. Nos va a importar solamente los que están en la columna, perdón, en la parte de la diagonal. Vamos a concebir el problema. Se forma una lista de los primeros 6 números que están formando las diagonales. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de encontrar un patrón dentro de ellos. 3, 6, 7, 12, 15, 16. ¿Ok? Si alguien lo logra detectar antes. Bueno, ahí lo tiene completo. Aquí está. 3, 6, 7, 12, 15, 16. ¿Cuál es el patrón que hay aquí? Y aquí vamos. Fíjense, esto es lo que un niño de 8º grado debería de captar. Este es 1 por 3, 2 por 3, y luego 3 por 3 menos 2, y luego 4 por 3, 5 por 3, 6 por 3 menos 2. O sea que el patrón es este. El 3 por 3, cuando sea multiplicado por el número múltiplos de 3, se le resta 2. Aquí es tercero, sexto, al noveno y así sucesivamente. ¿Ok? Fila múltiplo de 3, justamente lo que les decía, ¿verdad? El 3, el 6, el 9, el 12, el 15, 2017 no es múltiplo de 3, 2017 no es par, 2017 es impar. Por lo tanto, solamente va a ser multiplicar 2017 porque estamos en la columna 2017, solamente va a ser multiplicarlo por 3. Entonces, ¿qué tenía que, para empezar los presaberes de diagonal, de columna, identificar un patrón dentro de esto para lograr encontrar una solución? ¿Okay? Y así nos presentan más problemas acá que me parecen interesantes porque son de aquí, del nivel del Salvador, en cuestión de esto es lo que les cuesta mucho a los muchachos verlo, lo del volumen. Y listo. Bueno. Aquí, por ejemplo, esta otra frase me gusta mucho. Creo que esa fue la que puse en mi ensayo alguna vez. Si no puedes resolver un problema, entonces hay una manera más sencilla de resolverlo. A veces uno se complica. Muchas veces, cuando vamos avanzando en matemáticas, se nos olvidan las bases y tratamos de solucionar un problema cuando quizás así, con integrales, con cosas así, y no estoy hablando, claro, si estamos cursando cálculo superior, obviamente que será con integrales, pero ya en el día a día, cuando uno enseña, se complica y tenemos que estar conscientes que la matemática lo que nos hace es simplificar, nos hace hacer las cosas más fáciles, no más complicadas. Entonces, si el camino por el que uno está yendo está muy complicado, entonces tiene que haber una forma más fácil de hacerlo y siempre lo hay. Lo que pasa es que a veces las bases no se tienen y eso es lo que hay que explicarle a los jóvenes. Por ejemplo, encontrar el área de algo se puede hacer por medio de geometría, pero si lo hacen también algebraicamente no está mal. Hay formas de hacerlo, por ejemplo, cuando son figuras compuestas, descomponer cada cosa, pero yo solo me acuerdo de la fórmula del triángulo. Pues corte triángulos dentro de esa figura y lo hace así. No hay que acordarse, por ejemplo, cuál era, cómo calcular el área de un, o sea, algo que se pueda cortar en triángulo. Así que esa es parte de lo que Paul ya nos da. Fantasear es imaginar cosas que no tienes, puede ser malo, igual que demasiado sal es mala en la sopa o incluso un poco de ajo en un pastel de chocolate. Quiero decir que las fantasías pueden ser malas si hay demasiadas o si están en el lugar equivocado, pero pueden ser buenas por sí mismas y una gran ayuda en la vida y en la solución de problemas. ¿A qué se refiere con fantasear? Es que simplemente uno tiene que tratar de despertarles esto a los muchachos, de que tengan imaginación. Ahora bueno, todos caemos en eso con el teléfono, con los juegos, los videojuegos. A los niños se les va la creatividad porque todo está dentro de algo y ya no juegan físicamente, ya no juegan, ya no tocan. Y simplemente empiezan a ver muñequitos que se mueven por sí solos y ya no los mueven ellos. La creatividad se está empezando a ir cortando.
Este es dentro del método de los 4 pasos también está esta parte. Les sugiero que lo vean, que lo revisen. Polya para mí es uno de los mejores en cuanto a que no estaba en su tiempo cuando estaba y que es bien poético para decir sus cosas. Entonces, considero que es un buen referente para aplicar el método basado en problemas, que insisto, los que más se usan son precisamente estos 4 pasos que ya vimos, que es analizar, definir, ejecutar el plan y encontrar una solución. O sea, y ver, más bien dicho, examinar o analizar la solución es correcta. ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? Por mi parte, no, todo está bien. Ok. Bueno. Les recuerdo entonces, para los que se unieron tarde, no era esta la que quería compartir, por favor, que, espérenme, voy a pasar. Que tenemos el ensayo académico para el 5 de septiembre, ¿ok? Que tenemos que, pueden hacer 2 entregas el miércoles y el sábado, o si me lo pueden hacer antes, ¿verdad? Pero les pongo como la primera entrega el miércoles para que empecemos a trabajar y para hacerles una revisión y el sábado para la última, ¿verdad? Y si no necesitan revisión, de un solo hasta el sábado o si no, pues la mandan. Mi idea, y no voy a seguir molestando, que el domingo lo entreguen, ¿verdad? Para que el lunes que tenemos nuestro taller de FED no estemos debiendo la tarea y no nos quedemos así. Recuerden que son entre 3 y 4 páginas. Si se pasa de las 4, quiere llegar a 5 o 6, dele, no hay ningún problema, hasta 6, ¿ok? Tiene que ser creativo, no me vaya a estar mencionando cosas copiadas de otro lugar y no le pone referencia. Sí puede hacer referencia a otra bibliografía, no necesariamente solo a la del material. Es más, creo que es sano que usted vea otro tipo de cosas. Si va a usar a ESMATE para poder verificar si el impacto que ha tenido esta metodología para usted está bien. Entonces, pues tiene que citar dentro de sus referencias el libro que ha usado o el programa de estudios, o si encuentra algún análisis de mate, que creo que bueno, no sé si los que ya son docentes se han puesto en una actualización curricular de SMATE. Precisamente ahí dan ciertas visiones de lo que ha producido SMATE, lo que le falta, lo que necesita, pero también los aciertos que ha tenido, las nuevas metodologías que pueden surgir. Así que busquen información. Yo creo que si se ponen en un día corrido, ¿verdad? Obviamente yo sé que no tenemos un día corrido, pero unas 2 horas para buscar información, para leer, para empaparse del tema, porque para poder escribir un ensayo hay que empaparse muy bien del tema. Y luego diría yo que en 2 horas pueden plantear 3 páginas, 4 páginas fácilmente. Así que quedo a su disposición si necesitan apoyo para el ensayo. Y pues eso sería todo. Yo sé que nunca me termino las 2 horas, pero así desayunan, toman un cafecito y van para la siguiente clase que tienen. ¿Ok?